Bueno, continuamos. Vamos a la tercera hora de clase del día de hoy, de esta materia, ¿cómo lo es la crianza de los hijos? De los hijos hablando, no los maltrates, ni física ni verbalmente, mucho menos de manera psicológica. Cuando se cae en el maltrato físico, verbal o psicológico, no respetando la dignidad, perdón, del niño, se trae como resultado la pérdida del respeto y por consiguiente la formación de temores, resentimientos y rencores hacia los padres, perdiendo el afecto paternal, creando internamente en ellos un instinto de enemistad. Si hemos acudido al consejo, a la orientación y al castigo físico, moderado, y aún así no vemos resultados positivos, debemos utilizar el castigo privativo, es decir, privarlo de aquello que le resulta agradable y placentero, como por ejemplo sus juguetes, un programa de televisión, un paseo, entre otros. Pero en este caso, aunque creo que dentro de la iglesia esto no se ve, sí pasa en el mundo. Muchachos que les fascina ir a un culto. Y entonces, por alguna circunstancia, por algo que hicieron, los padres los castigan no dejándolos ir al culto. Pero tenemos otro detalle dentro de la iglesia. Es que cuando ellos cometen algún error, entonces utilizamos, esto poco se da, pero sí se ha dado, utilizamos la Biblia o utilizamos la oración para castigar a los muchachos. Es decir, tiene que sentarse ahí y leer 5 capítulos de la Biblia. Es decir, como cuando éramos católicos, ¿no? Y llegábamos donde el cura y le decíamos, cura, mira, hice esto y esto y esto. Bueno, vaya y se arrodilla ya a los pies de San Antonio y rece tantas Aves María, luego se arrodilla ya ante el corazón del niño Jesús y rece tantas. ¿Sí? Entonces, esto ha provocado que muchos niños le agarren odio, rabia a la lectura de la Biblia o a la oración. Hablando de los niños los evangélicos. Ahora, privarles de lo que ellos más en su mundo natural les gusta, bueno, de esa manera, pues, hacerles saber quién es el que manda. Evite por todos los medios la violencia doméstica. La existencia de este tipo de violencia indica un retraso cultural en cuanto a la presencia de los valores tales como la consideración, tolerancia, empatía y el respeto por las demás personas. Independientemente de su sexo, el maltrato doméstico incluye a las agresiones físicas, psicológicas o sexuales llevadas a cabo en el hogar por parte de un familiar que hacen vulnerable la libertad de otras personas y que causan daños físicos o psicológicos. En cuanto a los abusos sexuales de los mayores, ustedes deben, o nosotros como padres debemos estar muy pendientes cuando uno de los niños o una niña nos diga, papá, fulano me está agarrando, fulano me está tocando en tal parte. Hay muchos que prefieren no ir al niño, creen que el niño está mintiendo, y hay una de las cosas que los niños se parecen a los borrachos, ¿sabías? Los niños y los borrachos se parecen en una cosa. ¿En qué se parecen los niños y los borrachos? Lo dicen todo. Sí. Cabe añadir que de forma unánime el término violencia es relacionado tanto a lo físico como psicológico, considerándose penadas en las leyes terrenales, penales y espirituales como principio del reino de Dios. La violencia psicológica, conocida también como violencia emocional, es una forma de maltrato por lo que se encuentra
en una de las categorías dentro de la violencia doméstica. La intención que trae consigo la violencia psicológica es humillar, hacer sentir mal e inseguro a una persona, deteriorando su propio valor, difiere del maltrato físico, ya que este es sutil y es mucho más difícil de percibirlo o detectarlo. Se manifiesta a través de palabras hirientes, descalificaciones, humillaciones, gritos e insultos. Este trastorno puede tener base en la infancia de las personas cuando se lleva a cabo la falta de atención por parte de los padres o familiares y la violencia intrafamiliar. La violencia familiar incluye toda violencia ejercida por uno o varios miembros de la familia contra otro u otros miembros de la familia. La violencia contra la infancia, la violencia contra la mujer y la violencia contra las personas dependientes y los ancianos son las violencias más frecuentes en el ámbito de la familia. En su mayoría, siempre se ejerce por el más fuerte, física o económicamente dentro de la familia, causando temores e inseguridad, sintiéndose el agredido, intimidado, en lo cual en el ámbito emocional impide a la víctima a defenderse, entrando en un silencio, soportando todo maltrato, entrando en el terreno del masoquismo involuntario, con unos deseos internos de manifestar su defensa. Este estado en el que la víctima cae es totalmente peligroso por razones que a continuación voy a presentar. Es tanto el nivel de impotencia que la víctima siente por causa del maltrato intenso y exagerado que en algunos casos caen en el terreno del suicidio. Es decir, la víctima termina suicidándose. ¿Y por qué se asesinó el niño siendo un niño? ¿Por qué se suicidó esa muchacha siendo una jovencita? Para de alguna forma librarse del asunto. Algunas, sobre todo en el caso de las muchachas, se van con cualquier loco que les caliente la oreja, supuestamente para librarse del maltrato que tienen allí, no sabiendo que lo que les viene es peor. Salen de Guatemala para Guatepeor. En otro caso, los victimarios, en su impotencia de defensa, se revierten en una potencia feroz y agresiva, que nace por una natural defensa buscando la forma de defenderse de su agresor, causando una violencia bilateral, trayendo como resultado, en algunos casos, el homicidio de algunos de los agresores, producto de la defensa de quien por tiempo se sentía agredido. Es en este caso en relación al maltrato a los hijos, donde se producen los casos lamentables denominados el parricidio, es decir, hijos que matan a los padres. En el caso de los infantes, muchos en su mayoría se tiran a la calle en el total abandono para de alguna forma buscar una paz, aunque sea ficticia, que en el ambiente fuera de su hogar le ofrece en el momento. Nota, nunca te olvides como padre que el peor enemigo que puedes tener en tu casa son tus hijos, son tus propios hijos, cuando presencian la agresión que cometes en contra de su madre o en su defecto son agredidos por ti mismo. No lo reprendas delante de otras personas.
menos delante de sus amigos. ¿Sí? ¿Te recuerdas en aquellos casos antiguos cuando nosotros éramos muchachos y cometíamos cualquier travesura y los viejos nos miraban y nos decían, ahora hablamos? Ya uno sabía. Y ahora hablamos. La tenemos pendiente. El reprenderlos delante de otros niños, además de humillarlos, se corre el riesgo de ser bajeado, pisoteado por quienes presenciaron el regaño. Nunca lo compares con otra persona. Recuerda que ellos son únicos, así como tú y yo somos únicos. No hay nadie igual que nosotros. El día que nos hicieron a nosotros, el molde lo rompieron. Y tienen una personalidad absoluta. El comparar un niño con otro se puede dar la posibilidad de producir celo, competencia y rivalidad entre ellos. Recuerde que los niños son totalmente diferentes entre sí. Cada cual tiene su propio carácter, personalidad, estado emocional y temperamento. Estas características se amoldan a la etapa infantil en la que el niño se encuentra. El ejemplo más claro del caso lo tenemos registrado en las Sagradas Escrituras, que es el caso de Caín y Abel, Jacob y Esaú. No manipules, intimides, controles y sobornes a los niños para conseguir de ellos la obediencia. Oiga, la manipulación, la intimidación, el control y el soborno son principios satánicos y pervierten la dignidad del niño. A ellos hay que instruirlo en los principios bíblicos, morales y sociales, enseñándoles los valores de la sumisión, sujeción y obediencia, para que de su propia voluntad se puedan conducir sabiamente en la vida. Manipular es el acto de intervenir de forma poco escrupulosa para obtener beneficios propios, ajenos a la voluntad de otros. Aunque no es un término que pertenece a la teología, desde el punto de vista literal, dicha acción rompe con el principio formación en la psicopedagogía del niño. Intimidar, el término en griego es yuru, que indica aterrar, amedrentar, asustar. Filipenses 1:28, la intimidación es el acto de causar temor sobre una persona con el fin de controlar su voluntad. Esto tiende a darle una formación al niño conduciéndose en la vida inseguro. Controlar indica intervenir, dirigir, dominar. El control es el acto de intervenir, dirigir, dominar la voluntad y los deseos de una persona. Sobornar es el acto de comprar para conseguir el favor de otro, pasando por alto las leyes o principios establecidos. Esta acción es abominación a Jehová. Deuteronomio 10:17. Sea veraz con sus hijos, cumpla lo prometido en todos los aspectos, ¿no? Factores determinantes para que los niños vean en nosotros veracidad. Cuando digo que cumplamos todo, es decir, cuando ellos falten y nosotros le digamos, ya sabe que te ganaste lo que te ganaste, y no le damos nada, ellos van a creer que todo el tiempo van a jugar la pelota con nosotros, ¿sí? Entonces, cuando ellos se ganen el premio de la corrección, de la corrección con una vara, ¿no? Porque una cosa es la corrección con una vara, y la vara de la corrección es otra cosa. Cuando ellos se ganen el premio, hay que darse factores determinantes para que los niños vean
en nosotros veracidad. Es decir, que cuando le decimos algo, comencemos cumpliendo lo correcto. A los niños no se les debe mentir, ni engañar, ni lo haces, ni lo haces. Ellos aprenderán a hacerlo. O si lo haces, ellos aprenderán a hacerlo. Y perderán el respeto y la fe a sus padres. Nunca induzcas a tus hijos a mentir y a crear o a creer en el engaño o a crear el engaño para tratar de guardar tu reputación, ya que la perderás ante ellos y ellos perderán su reputación. Es decir, si los enseñamos a mentir, nosotros perdemos nuestra reputación entre ellos y a mentir ellos aprenden rapidito, súper fácil, porque lo malo, ¿cómo se aprende rápido, verdad, Pedro? Ahora, lo bueno se aprende, pero no tan rápido así como se aprende lo malo. ¿Sí? Ahora, todo cuanto ofrezcas a tu hijo, dáselo, incluyendo un castigo. No les cuentes fábula para ocultar la verdad. La famosa cigüeña, el niño Jesús, los magos reyes, los reyes magos y Santa Claus. Fábulas, los cuales muchos cristianos todavía tienen a los niños hablándoles de que la mamá salió embarazada por la cigüeña, que el niño Jesús fue el que le trajo los regalos, están en la pata del arbolito, hablándole del niño Jesús. Jesús fue niño, sí, hace 2025 años. Y el tal llamado Santa Claus. No abogues por un niño cuando éste es disciplinado o castigado. Importante esto aquí, papá y mamá. No abogues por un niño cuando éste es disciplinado o castigado. Importante esto. Cuando abogas por el niño, cuando es disciplinado, resta autoridad a quien lo disciplina o castiga. Los padres deben ponerse de acuerdo en la disciplina o castigo del niño, entendiendo que una cosa es la disciplina y otra cosa es el castigo. Disciplina es el conjunto de leyes o reglas que rigen una organización, es decir, la disciplina son normas o reglas establecidas. Disciplina es la doctrina o la instrucción sobre la que se fundamenta una regla. Castigo es la pena impuesta por el delito o falta a la disciplina. Se dice que el castigo se da por la ausencia de la disciplina o el fracaso de ella. Si disciplinamos a nuestros hijos con cordura y diligencia, evitaremos el castigo sobre ellos. Bolívar dijo: disciplina y corrige al niño de hoy y no castigarás al hombre del mañana. En un supuesto que uno de los cónyuges disciplina o castiga al niño en forma inadecuada, ambos en forma recíproca deben corregir dicha acción, pero en privado. Nunca lo hagas delante del niño porque se sentirá apoyado. Es decir, está Pedro corrigiendo a Pedrito, entonces llega la esposa y le dice: no, Pedro, así no, ese es hijo mío. No. Si Pedro lo está haciendo mal, deje que lo termine de hacer. Y después lo llama solito. ¿Sí? Y eso va con Pedro, eso va con Ramona, eso va con Luisa, eso va con todos los que somos papás. Es decir, no debe la madre desautorizar al padre cuando está corrigiendo, ni el padre tampoco desautorizar a la madre cuando lo está corrigiendo. Ambos deben de ser cómplices en la disciplina de los hijos. Voy más allá. Recuerdo cuando la niñez de mi hijo me dio traviesón, yo le dije a él: bueno, recuérdese que mientras esté en la casa, el papá y la mamá
somos nosotros. Pero cuando usted esté en la escuela, la mamá que usted tiene aquí es su maestra. Sabe que el corregir y la disciplina de los hijos en la mayoría de nuestras escuelas está muy desautorizado. Padres llevando a las maestras a un tribunal disciplinario porque la maestra le hizo una corrección a la travesura y tremendo de su hijo. Ahora la pregunta es, ¿cuántas horas están los niños con nosotros en la casa? Toda la noche, durmiendo, ¿verdad? Un ratico en la tarde. Y en la escuela no es donde más están. No es más el tiempo que ellos están con la maestra que con nosotros cuando están estudiando, por supuesto. Entonces, a la maestra hay que autorizarla para que ponga disciplina también. Porque si yo desautorizo a la maestra, entonces ¿para qué llevo a ese muchacho para allá? ¿Ese es el detalle? Ahora, hay leyes que ahora súper defienden a los niños. Yo no sé cuándo irán a sacar las leyes que nos ayuden a que nos defiendan de los hijos nosotros también, ¿no? Y a las maestras también, porque les cayeron encima en todos lados. Ahora, los que van en vía de perfección y corrección son ellos, los que necesitan corrección son ellos. Es cierto que algunos padres se pasan de maraca y algunos maestros también, pero normalmente los más pasados de maraca son los muchachos. A contar cantidad vamos. Ok, hay 3 factores que son determinantes en el cumplimiento de la autoridad, entre otros, que al no cumplirlo se traerá como consecuencia desajustes trágicos en el mañana. Dichos factores son el sobornar a las autoridades, el rebelarse a las autoridades, el no ejercer autoridad cuando se tiene que ejercer. Vamos a ver, cuando nosotros dejamos de ejercer autoridad sobre nuestros hijos, en el momento que debemos hacerlo, caemos en un terreno de desautorización, que es considerado y será juzgado por Dios, y además de eso, seremos culpables de formar un carácter en ellos, de rebeldía y de independencia en contra de Dios y de todo aquello que representa la autoridad, incluyendo a sus padres. Perdón. Las escrituras dicen que un hijo sin disciplina es un bastardo. El término bastardo que se utilizó del griego es neoptos, que indica hijos ilegítimos, nacidos fuera del legítimo matrimonio y que por consiguiente están fuera de la cobertura de su padre, aislados de su corrección o disciplina. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Hebreos 12:5 y 8. Ahora, indicios que te muestran falta de ejercicio de autoridad. No acuse a sus hijos con nadie. Oiga, no acuses a tus hijos con nadie. Disciplínalos en el momento requerido. No le confíes la formación de tus hijos a tercera persona. No suspendas, la disciplina a tus hijos hasta el cumplimiento de ella. Debes tener una causa previa y razonable para castigar al niño y él la debe conocer. ¿Sí? Es decir, cuando se vaya a corregir, debes de hacérselo saber, debes de decírselo.
Debes de explicarle por qué. Y él tiene que razonar sobre tal acontecer. A un niño no se le debe castigar porque haya cometido un error, y menos cuando están en la etapa del aprendizaje. Los errores se corrigen, no se critican, no se debe castigar por una equivocación. Enséñalos el cómo hacer las cosas, y con el transcurrir del tiempo se perfeccionarán. No se le castiga porque haya ocurrido un incidente o accidente. Recuerda, fue un incidente o accidente. No estaba en su intención cometerlo. Fue algo imprevisto. Nada de lo que ellos puedan dañar, ocasionar por causa de uno de estos acontecimientos imprevistos, tiene tanto valor que ellos mismos nunca olvides que sus valores están primero. No se debe castigar a un niño niño, si antes no se ha sido disciplinado. No te olvides que el castigo es la pena por faltar y no aceptar la disciplina. ¿Sí? No castigues al niño según tu estado de ánimo. Es decir, madres y padres que el niño comienza a molestar, a cometer errores, a faltar, a fallar, y vamos esperando y se las vamos acumulando. Y hasta que no estamos airadamente airosos, no vamos a corregir. Entonces, en ese momento, airados, airosos, molestos, incómodos, encuaimados, empuercoespinados, entonces, en vez de disciplinar, vamos a maltratar. Por eso, usted tiene que hacer como los que pelean judo, como los que pelean boxeo, como los que practican el karate y todas esas artes marciales. Usted tiene que hacerlo, pero con serenidad, con seguridad. No, el que practica este tipo de artes y disciplinas deportivas no lo hace para matar, acabar al otro, lo hace para vencerlo. Pero lo tiene que hacer con toda la tranquilidad y la destreza, la seguridad de que él puede hacerlo, que está en el deber de hacerlo, que tiene la capacidad. Pero no crea que los que están peleando boxeo están molestos, están enojados uno con el otro. Porque después que este tumbó al otro, después que le ganó, entonces terminan abrazándose. No sé si los ha visto. Entonces no están peleando bravos, ¿yo? Entonces a los muchachos no se les debe castigar cuando se está molesto. Hay que estar en un momento sereno, tranquilo, de ánimo. No debemos castigar a nuestros hijos cuando nos encontramos airados, y no debemos airarnos mientras los estamos castigando tampoco. Cuando castigamos con ira, corremos el riesgo de caer en el maltrato físico, que también es penado. Hay un mandamiento en las Sagradas Escrituras concerniente a la ira provocada por los padres a los hijos, que dicho mandamiento es relacionado a todo lo que tenga que ver con la reprensión, y los hijos, incluyendo el disciplinar y castigar a sus hijos en medio de un ataque de ira. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Efesios 6, 4. La Escritura dice que la ira incontrolada nos conduce al pecado y acciones que traen resultados que pueden ser irremediables. Por esta causa, Dios nos insta a tener dominio en el momento de la ira, cuando y más cuando reprendemos a nuestros hijos. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Detallitos acá, ¿verdad? Efesios 4,
26 y 27. Airados, pero no pequéis. Es decir, usted puede disponerse, pero bueno, molestísimo, incomodísimo, no bravísimo, porque la palabra bravo es relativo a los animales. Es decir, cuando usted le dice a alguien, usted está bravo, en pocas palabras le está diciendo animal. Nosotros nos airamos, nos enojamos, pero no nos ponemos bravos. ¿Sí? Ahora, airados, pero no pequéis. Quiere decir que el airarse no es, no nos hace pecar. Lo que nos hace pecar lo que nos puede llevar a cometer pecados son las acciones que hagamos estando airados. Por lo tanto, si hay algo que usted debe de hacer cuando está airado es moldese la palma de la mano, o moldese el codo, o rascase el cerebro con el dedo gordo del pie. Si lo puede hacer, bueno, usted está bien molesto. De verdad. Trate de morderse el codo cuando esté airado a veces. Si se muerde el codo es porque usted está de verdad airado. Ahora, por esto mismo, amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Y alguien dijo que Dios nos dejó 2 oídos y una sola boca para que procuremos oír el doble de lo que hablamos. Tardo para hablar, tardo para airarse también, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Santiago 1, 19 y 20. Entonces aquí hay consejo para nosotros los padres en razón a las acciones que puedan incomodarnos de nuestros hijos. La blanda respuesta, oiga, quita la ira, mas las palabras ásperas hacen subir el furor. Proverbios 15, 1. La blanda respuesta, ¿sí? Quita la ira, mas las palabras ásperas, bueno, enojan aún más al individuo. No suspendas la disciplina a tus hijos por sentimentalismo. Padres que cuando les toca disciplinar con sus hijos con la vara de la corrección, por un lado está el muchacho llorando y por otro lado el papá y la mamá llorando también. No debe ser. Las Sagradas Escrituras dicen que al hijo que Dios ama lo disciplina y lo corrige. El negarle a un hijo la disciplina o el castigo por sentimentalismo en el presente es sembrar en negativo para los sentimientos del mañana. Hay padres que se dejan conmover por el teatro que los niños presentan antes y después de ser disciplinado o castigado. Cuídate de sus manipulaciones y de sus dramas. Lo saben hacer muy bien. ¿Sí? Yo no lo vuelvo a hacer, mamá. Mamá, yo no sabía. Yo no lo vuelvo a hacer, papá, papadito, por favor, papadito. Ajá. Sí. Procuremos que quede una buena relación. Procuremos que quede una buena relación con nuestros hijos después del castigo. No le pase lo de un soldado que estaba en el cuartel y por alguna circunstancia el teniente lo llamó y el hombre no le hizo caso con el debido respeto que debía hacerlo, ya que desconocía lo que era la disciplina del cuartel, y entonces el teniente le puso por el lomo un garrote, que no es lo correcto, pero se lo puso. Ese otro día, cuando se volvieron a ver en la cuadra, el soldado se quedó muy serio y no lo miró para nada. Entonces el teniente lo gritó y le dijo: Pedro, ¿qué pasó? ¿Por qué usted no saluda? Yo pensé que estábamos bravos desde ayer. ¿Te puedes imaginar qué le diría? Eso no puede pasar con los hijos. Ahora, procuremos que quede una buena relación con nuestros hijos después del castigo. Después del castigo debe venir la consolación, enseñarlos a ser tus amigos. Así evitarás el espíritu de rencor. Hazle entender que el castigo o la reprensión no es producto de un capricho, perdón, ni una obstinación propia, sino que es algo que se amerita
para la formación de su carácter y el bienestar de su porvenir. Si al niño se le castiga por sus faltas, se le debe permitir, cuando son cumplidos. Si al niño se le castiga por sus faltas, se le debe premiar, corríjome yo, cuando son cumplidos. Es saludable para un niño el ser premiado y elogiado después de haber cumplido. Cuando alguien hace lo correcto y no se le estimula, se le hace el mismo daño que cuando comete un error y no se le corrige. ¿Por qué cuando nuestros hijos le aplazan un examen somos tan déspotas con ellos y cuando lo aprueban no se lo felicitamos ni lo elogiamos? Muy importante esto con los muchachos, ¿sí? Ahora, lo mejor que un padre puede hacer con un hijo cuando le aplazan una materia no es el maltratarlo, no es el decirle, bruto, tú que no lo hiciste, no puedes hacerlo, ¿por qué no lo haces? No, lo correcto es, hijo, ¿por qué usted siendo un muchacho tan inteligente, tan dotado, con tan buenos profesores, con tan buen orientador que es su padre o su madre que lo tiene ahí, cómo usted va a salir con estas chifladas de notas? ¿No cree que es mejor? Ahora, dedícale tiempo a tus hijos. Ellos necesitan ser atendidos y tomados en cuenta. Usted no se ha dado cuenta, no ha analizado que cuando hay visita en algunas casas, los niños pequeños comienzan a tirar corotos, a empujar cosas, a hacer ruido, a gritar más de lo normal. ¿Por qué? Usted nunca ha averiguado. Y salimos, ese muchacho malcriado, ese muchacho falta de respeto. Ya va. Ese muchacho lo que está pidiendo es atención, que él está viendo que la atención que hay se la están dedicando todita a la visita y a él no le están parando ni pelota. Entonces está, hey, yo estoy aquí, hey, y comienza a tirar bromas, a tumbar coroto. Para la visita, el mejor café o el café en el mejor vaso, en las catalinas, el pan y todo, entonces él ve todo eso, que no lo ve para él, café con galletas para la visita, refresco porque llegó el amigo de Pedro y así sucesivamente. Y entonces hay aquella tensión, entonces él quiere de lo que le están dando al otro porque de repente a él no se lo dan. ¿Sí? Eso hay que analizarlo, el por qué ellos se ponen interactivos cuando hay visita. Dedícales tiempo a tus hijos, ellos necesitan ser atendidos y tomados en cuenta. Claro, hay otro detalle, que muchos de ellos se ponen celosos también. ¿Sí? Quieren la atención solamente para ellos porque hay un instinto natural de egoísmo en ellos que hay que también aprender a educarse, a corregirlo. Hagamos que nuestros hijos psíquicamente se sientan amados, aceptados, seguros, estables, apoyados, protegidos, respaldados y representados. Cuando un niño te llama la atención para mostrarte o informarte algo, por muy sencillo que sea, tómalo en cuenta. Eso lo hará sentirse útil y que forma parte de tu existir. Evite la rivalidad fraternal entre los hijos. No hagas acepción ni excepción de hijos. Todos tienen los mismos derechos. Para mayor comprensión, voy a dar los conceptos de lo que es acepción y excepción y evitemos caer en ellos. Acepción es el acto de tener favoritismo dentro de un grupo de personas, usurpando la dignidad de otro, no tomando en cuenta sus derechos y sus capacidades. Eso es acepción. Excepción es el acto de exceptuar, excluir, sacar de un grupo, poner aparte, con la finalidad de favorecer a espaldas de otro. La Escritura dice en varias partes que Dios no hace acepción de personas.
Y ese debe ser nuestra posición ante nuestros hijos. Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas. Deuteronomios 10:17. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Hechos 10:34. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Romanos 2:10 y 11. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. Gálatas 2:6. Psicológicamente se ha demostrado que el hacer acepción y excepción de personas produce entre ellos rivalidad, fragmentación, rencor, competencia, odio, envidia, celo, ira, contenciones, raíces de amargura, entre otras cosas. Por esta causa debemos evitar caer en este terreno en la crianza de nuestros hijos. En el caso de Dios, en el rol de padre, Él nos ama y nos ve a todos por igual, hasta el punto que en una familia solo hay lugar para un primogénito. Y en el caso de nosotros, oiga, como hijos de Dios, en el caso de Dios, el todo somos sus primogénitos. Él no tiene favoritismo. ¿Sabía eso? Sino que os habéis acercado, mira esto, al monte de Sión, a la ciudad de Dios, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, y a la compañía de muchos millares de ángeles, y a la congregación de los primogénitos, que está inscrito en los cielos. Hebreos 12:22 y 23. Quiere decir que Jesús a nosotros no nos lleva ninguna superación. Porque tanto Jesús es primogénito, nosotros también lo somos, dijo el mexicano. Pertenecemos a la congregación de los primogénitos, aunque aquí se llame Dios de verdad. Indiscutiblemente pertenecemos a la congregación de los primogénitos. ¿Ok? Si tienes hijo único, tratemos de tener otro. ¿Está escuchando, amiga mía? Tú tienes uno solo, ¿no? Ay, Dios mío. Si tienes hijo único, tratemos de tener otro, pero esto lo vamos a tratar en nuestra otra hora de clase porque el tiempo se nos volvió a ir. Y también se fue el fluido eléctrico, ¿no?